¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar nuestros principales titulares. En noticias de nuestra América Latina revisamos datos de una encuesta del CELAC sobre la opinión de los ecuatorianos que se relaciona con los ámbitos social, económico y político en medio de la crisis sanitaria de la COVID-19. En el segmento En Contexto revisamos un trabajo de investigación sobre los daños ocasionados por las medidas coercitivas de Estados Unidos sobre la economía de Venezuela. Organización Mundial del Comercio alertó que los efectos de la pandemia de la COVID-19 van a afectar al sexo femenino en diversos sectores. En Economía 360 le contamos los detalles. Comenzamos con esta información. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, presentó el tercer estudio cuantitativo de opinión sobre la situación social, política y económica de Ecuador. Esto en el marco de la actual coyuntura ocasionada por la crisis sanitaria de la COVID-19. En este trabajo de campo se llevó del 13 de julio al 1 de agosto del 2020 en 50 localidades de 17 provincias del Ecuador. ¿Cuáles fueron los resultados de esta encuesta? Vamos a verlo a través de este siguiente informe. De acuerdo al estudio del Área de Opinión Pública del CELAC, el 71,7% de los ciudadanos ecuatorianos consideró que el gobierno nacional pudo haber evitado los decesos ocasionados por la pandemia de la COVID-19 y solo 1 de cada 4 opinó que el gobierno está haciendo todo lo posible para afrontar la crisis. Asimismo, la encuesta arrojó un clima de sensaciones mayoritariamente negativas sobre la situación nacional. En ese sentido, 32,7% expresó incertidumbre, 23,8% manifestó sentir angustia y 17% enojo. La gestión del gobierno de Lenín Moreno registra una evaluación negativa entre los ecuatorianos y ecuatorianas con un 83,4% de desaprobación. Igualmente, 9 de cada 10 ecuatorianos han visto afectados sus ingresos por la actual crisis económica. Un 44% redujo en más de la mitad sus ingresos, 26,6% en menos de la mitad y 17,4% ha dejado de percibir todos sus ingresos por la crisis. La situación se agrava por el hecho que 47,8% ha tenido que recurrir a créditos para hacer frente a sus gastos y 6 de cada 10 manifiestan haber perdido el empleo en los últimos 3 meses. Por otra parte, el 75,6% de los ecuatorianos dijo estar de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas, mientras 62,6% se mostró de acuerdo para que el Estado otorgue una renta mínima a todos los ciudadanos. Por último, en relación a la deuda externa, el 76,5% dijo que no debería pagarse tal como está. Un reciente informe emitido por el Banco Central de Chile destaca que el mercado laboral en las empresas del país no va a mejorar sustancialmente en el corto plano. Incluso se llegó a afirmar que algunos empleos se van a perder de manera permanente. El informe de percepciones de negocios de agosto del presente año resume opiniones recogidas por el economista del ente emisor, así como entrevistas de alrededor de 200 empresas distribuidas en todo el país. Las firmas entrevistadas consideran que su actividad no va a mejorar en el corto plazo y que solo entre 2021 y el próximo año, en el 2022, se van a recuperar los niveles de actividad similar a los que se observaban antes de la pandemia. Sobre el mercado laboral, las perspectivas son de una recuperación del empleo más lenta que el de la actividad.
Algunas empresas estiman ajuste a la baja sobre sus dotaciones y en parte porque el distanciamiento social no permite que los negocios se desarrollen de la misma forma que antes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el país gana la batalla para asegurar la alimentación en medio de la actual crisis de la pandemia de la COVID-19. Durante su rueda de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que la producción agropecuaria se mantiene en alta, en parte por el envío de las remesas de los ciudadanos mexicanos residentes principalmente en los Estados Unidos. Según el mandatario, hasta el momento han recibido un total de 37.000 millones de dólares que benefician a unas 10 millones de familias en todo este país, en especial a los pequeños agricultores. Explicó el mandatario que el sector primario no se ha caído y que la producción agropecuaria se mantiene, lo cual significa que hay alimentos. Asimismo, mostró disposición para aumentar la subvención a todos los productores, grandes y pequeños, en especial a los productores del maíz, el trigo y los frijoles. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico reportó una baja en la recaudación de los impuestos de la isla debido al impacto de la COVID-19. De acuerdo al organismo oficial, datos recaudados de los meses de febrero y junio se concentraron caídas de 45.8% al 35.4%. En ese periodo de 5 meses del año fiscal 2020, el gobierno dejó de recibir 2.925 millones de dólares en contraste con el año pasado. Debido al COVID-19, el gobierno aplazó hasta el 15 de julio la radicación de las planillas para el pago del impuesto. Los recaudos de individuos disminuyeron 16.7% en el año fiscal hasta 1.851 millones de dólares. Mientras tanto, las corporaciones pagaron 2.072 millones de dólares con un descenso de 16.8%. En tanto, la partida de la contribución retenida a no residentes y asociada mayormente al impuesto sobre las regalías de las empresas manufactureras disminuyó en más de 250 millones. Vamos a establecer una pausa. En contexto, vamos a ampliar el avance de las medidas coercitivas que impone los Estados Unidos a Venezuela y sus efectos en el plano económico de esta nación sudamericana. Los detalles al regreso de esta pausa. Las medidas arbitrarias que aplica el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela desde el año 2015 impide el pleno desenvolvimiento del aparato económico de este país sudamericano. Además, dichas acciones someten a la mayoría de la población a la disminución de unas condiciones de vida digna. Al respecto, la agencia informativa Prensa Latina nos ofrece el trabajo de investigación y nosotros se los presentamos a continuación. De acuerdo a la agencia Prensa Latina, la guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela, implementada a través del bloqueo de activos y medidas coercitivas unilaterales, constituye el principal lastre al desarrollo del país suramericano. La misma está articulada en complicidad con un sector radical de la oposición y está dirigida a provocar la asfixia de la economía venezolana para generar una explosión social que conduzca a un cambio de régimen en la nación bolivariana. En opinión de la economista Pascualina Curcio, resulta imposible cuantificar todas y cada una de las afectaciones de la guerra que el imperialismo estadounidense ha impuesto a Venezuela. De acuerdo a datos actualizados, la política de sanciones y despojo de activos en el extranjero ocasionó a la economía venezolana una pérdida estimada en 194.000 millones de dólares solo entre 2016 y 2019. El monto equivale a aproximadamente 16
6 meses de producción nacional y resultaría suficiente para efectuar el pago de la deuda externa del país, calculada en 110.000 millones de dólares, según el Banco Central de Venezuela, o para importar alimentos y medicamentos durante 45 años. Agregan que las pérdidas económicas se derivan de los activos y cuentas del Estado venezolano bloqueados o saqueados en el exterior, así como todos los ingresos que el país dejó de percibir debido a las restricciones a las exportaciones, en especial por el ataque directo al sector de los hidrocarburos. Este estudio de Prensa Latina también indica que las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela afectan los ingresos y la producción de la industria petrolera del país y por lo tanto a la población. El estudio de la agencia Prensa Latina muestra la opinión de la economista Pascualina Curcio, quien recordó las palabras del ex embajador de Washington en Caracas, William Brownfield, cuando admitió el impacto directo de las sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en la alimentación, seguridad y salud pública, lo cual aceleraría el colapso del gobierno. En ese contexto, la experta destacó que el sector de los hidrocarburos genera el 95% de las divisas de la nación suramericana por concepto de las exportaciones y su disminución afecta por ende las importaciones de insumo, repuestos y maquinarias para la producción interna. El bloqueo comercial y financiero contra PDVSA, la dificultad e imposibilidad de comprar repuestos e insumos, unidos a las trabas financieras, influyeron en una caída del 64% de la producción de petróleo en Venezuela de 2,8 millones de barriles diarios en 2013 a alrededor de 1 millón en 2019. Asimismo, en igual periodo, las exportaciones petroleras cayeron en 78% al pasar de 85.000 a 19.000 millones de dólares anuales. Las medidas coercitivas de Washington se notaron más en medio de la pandemia del coronavirus, con un marcado déficit en el suministro de gasolina, situación que se tradujo en interminables colas en las estaciones de servicio y obligó al Ejecutivo venezolano a adoptar medidas de emergencia para mantener en funcionamiento sectores esenciales. Sin embargo, la crisis se solventó gracias al apoyo del gobierno de Irán, con el envío de varios buques cargados con gasolina y aditivos para reactivar la capacidad de refinación del país suramericano, aunque Washington respondió con nuevas sanciones contra tanqueros y navieras iraníes para dificultar el intercambio. Otra faceta de la asfixia económica contra Venezuela, según el estudio realizado por Prensa Latina, es el robo de activos, con el apoyo brindado por la administración Trump el 23 de enero de 2019 a un pretendido gobierno paralelo, liderado por el hasta entonces diputado Juan Guaidó. El bloqueo de cuentas y despojos de activos derivó en elevados prejuicios para el Estado y también para el pueblo venezolano. ¿Y qué condujo a esto? Bueno, a la apropiación ilegal de la corporación Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en territorio estadounidense, una acción que le costó a Venezuela 11.000 millones de dólares en pérdidas por dividendos congelados. También se suma el caso de Novo Banco de Portugal, donde en 2019 fueron secuestrados más de 1.700 millones de dólares destinados a la compra de medicinas, alimentos, vacunas, insumos industriales, semillas y fertilizantes. Igualmente, una corte británica de primera instancia desconoció el derecho y propiedad de Venezuela sobre 31 toneladas de oro de sus reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra. Nueva pausa a la vuelta en nuestra economía 360, la OMC. Las previsiones de la COVID-19 van a afectar a la mujer. Se lo contamos al regreso de esta segunda pausa. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, alertó que los efectos comerciales generados por la pandemia van a afectar a más que todo a las mujeres que a los hombres. Según un reporte de la entidad, el sexo femenino ocupa la mayor parte de la fuerza laboral en los sectores manufactureros, entre ellos el textil, indumentaria, calzado y productos de telecomunicaciones, los sectores que han sufrido las mayores caídas respecto a las exportaciones en el primer semestre de este año. También la OMC
detalla que las mujeres superan el número de hombres en el sector de los servicios que ha sido afectado por las restricciones de viajes en el turismo. Asimismo, la entidad indicó que la brecha de género existente en términos de ingresos, acceso y financiación y responsabilidades del cuidado de los niños las coloca en desventaja durante la pandemia. Gran parte de los negocios donde las mujeres son propietarias son las MIPYMES y estos tienen accesos limitados a los fondos públicos, lo que las coloca en riesgo de supervivencia. A pesar de los efectos generados por la pandemia, estiman que la industria eólica marina mundial crecerá 6.6 gigavatios durante este año. Según un análisis del Consejo Global de la Energía Eólica, el año 2019 fue el mejor con 6.1 gigavatios de nueva capacidad, para totalizar 29.1 gigavatios. Este estudio detalló que China se mantiene en primer lugar con un récord de 2.4 gigavatios, seguido por Reino Unido y Alemania con 1.8 y 1.1 gigavatios respectivamente. Este organismo explica que la capacidad mundial de la variante energética crecerá a más de 234 gigavatios para el año 2030, liderada por un auge exponencial en la región de Asia, el Pacífico y también en Europa. El informe se revela que si en los formularios de políticas se implementan nuevas estrategias de recuperación, se podrían crear hasta 900.000 empleos en el sector durante la próxima década. El análisis apunta a 1 gigavatio de energía eólica marina, evita la emisión de 3.5 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. El Producto Interno Bruto de Suecia cayó a más de 8% en el segundo trimestre de este año, pese a que no hubo confinamiento contra la COVID-19. Según la primera estimación publicada por el Instituto de Estadísticas, entre abril y junio de este año, la economía de este país se contrajo 8.6% frente al primer trimestre y un 8.2% en comparación interanual. Asimismo, de acuerdo con la última previsión del gobierno de junio, estiman una caída del 6% del Producto Interno Bruto sueco. Por otra parte, la zona euro, de la que Suecia no forma parte, sufrió una contracción del 12.1% del Producto Interno Bruto de las economías de Francia, Italia y España. Sin embargo, a diferencia de Europa, Suecia decidió no confinar a la población y mantuvo abiertos los cafés, restaurantes y empresas, y también pidió responsabilidad por parte de estos sectores. En este sentido, las autoridades suecas expresaron que su estrategia no era defender la economía, sino que tenía objetivos sanitarios. Este país posee más de 80.000 contagios y unas 5.700 muertes por esta enfermedad de la COVID-19. El sector del turismo en la isla de Chipre se ha visto afectado por la baja en los turistas británicos frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Según estadísticas oficiales, el turismo en esta isla se ha derrumbado cuando el sector ganó 2.68 mil millones de euros, en este caso en 2019, es decir, más del 12% del Producto Interno Bruto. Las cifras a la baja se debieron al cierre de fronteras por varios meses desde el inicio de la pandemia. Esto ocasionó que las llegadas de turistas extranjeros cayeran 84% en los primeros 6 meses de este año. Desde que Chipre alivió las restricciones bilaterales, solo se ha recibido desde Gran Bretaña viajeros individuales y personas con doble nacionalidad. Según el jefe de la Asociación de Hoteles de Chipre, los británicos representan el 40% de las llegadas, unas 1.2 millones de personas, más que la población total de la isla. Pasamos de inmediato a repasar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este miércoles. Vemos en pantalla la relación de intermedio de Texas, WTI, 43.16 el barril, tiene un alza de 1.46 dólares. Sumamos Brent de referencia en Europa, 45.91 dólares el barril, sube 1.48 dólares. Y por último tenemos el crudo OPEP, 44.27 dólares, tiene un alza de 0.25 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Sus comentarios y sugerencias puede hacérnoslos llegar a través de impactoeconómico@telesurtv.net. A todos muchas gracias por la sintonía. Será hasta la próxima. Chao.